Puestos de pie, hermanos, vamos a leer la escritura para meditar en su palabra y después vamos a hacer una oración. Vamos a abrir la escritura en el libro de San Juan, capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 al 16. San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 16, y lo vamos a leer, hermanos, de manera alternada. Yo voy a leer el primer versículo, usted el segundo, y el 16 lo leemos unidos. Amén. Amén. Cuando estemos listos, hermanos, glorificamos al Señor. Amén, hermanos. Amén. Voy a iniciar yo. Dice la escritura, hermanos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estuvo Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, aquí está tu bendita palabra, oh Dios. Te pido, Señor, que seas tú ministrándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, trayendo salvación y vida eterna, oh Dios. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que conoce el corazón de los que estamos aquí, de los que están en sus hogares, del que está viendo, Señor, este servicio a tu nombre. Tú conoces la necesidad, Señor, del hombre, conoces la necesidad del corazón. Te lo pido, Señor Jesús, que tú seas, Señor, en nuestra vida, Señor, a través de tu bendita palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta palabra, hermanos, que acabamos de leer, yo creo que pues la hemos leído mucho. Y hemos leído este encuentro, hermanos, tan hermoso entre Jesús y Nicodemo. Pero hay algo, hermanos, que tenemos que resaltar. Cómo, hermanos, el Señor Jesús explica a este varón Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. Cómo, hermanos, lo va llevando. Le dice que es necesario nacer de nuevo. Le dice que es un nuevo nacimiento. Y le dice cómo hacer que esa salvación, hermanos, esté en el corazón.
El Señor, hermanos, se da el tiempo para explicarle a Nicodemo. ¿Quién era este varón, hermanos? Este varón, la misma escritura lo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto nos lleva, hermanos, a meditar que Nicodemo no era cualquier persona, no era cualquier judío, era un principal, hermanos. Y cuando la escritura dice, hermanos, que era un principal entre los judíos, era uno, hermano, de los que estaban ahí en el Sanedrín. Era una persona capacitada con conocimiento, que sabía, hermanos, la ley. Pero con todo eso, hermanos, Nicodemo empezó a ver a un hombre que era diferente a ellos. A un hombre que empezaba a hacer milagros, a un hombre que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, que reprendía a los demonios. Y Nicodemo empezó a poner atención y dijo, bueno, aquí hay algo. Aquí hay algo en este varón. Porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces Nicodemo, hermanos, dice la escritura, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo, hermanos, vino a Jesús de noche. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué vino de noche? Unos dicen porque el Señor era el tiempo en el que él podía recibir. El Señor era el tiempo donde yo creo que dijo, tengo que agarrarlo en un momento donde el Señor esté solo. ¿Por qué? Porque como un maestro va a ir con este hombre, ¿qué van a pensar de mí? Cualquiera que fuera la razón por la que fue de noche, hermanos, déjenme decirle que lo resaltante de esta historia es que vino a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, y más en este tiempo, en esta situación que nos ha tocado vivir, mucha gente, hermanos, está reconociendo que sin Dios nada somos. Que ahorita somos y el día de mañana, hermanos, nada. Cada día, hermanos, dan estadísticas de cuánta gente está muriendo, pero la pregunta aquí es, ¿cuántos mueren sin Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dice que esta pandemia, hermanos, ha cobrado la vida de muchos. ¿Y cuántos se han ido sin Dios? En este tiempo, hermanos, muchos reconocen que necesitan de Dios, hermanos, pero son pocos los que van a Jesús. Son pocos, hermanos, los que van a Jesús. Nicodemo era un hombre, hermanos, que conocía mucho de la ley. Por eso, hermanos, sabía que el hombre al que él iba a visitar de noche no era cualquiera. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí, hermanos, Nicodemo, siendo un maestro, como que él ya ni se menciona como maestro, sino que dice, aquí hay alguien más. Amén, amén.
Jesús, hermanos, yo cuando medito en la palabra me gusta un poquito ahí introducirme, porque pues el Señor Jesús nunca estaba solo, fuera en la mañana, fuera en la tarde, fuera en la noche, nunca. Traía a sus discípulos, había gente que donde estaba el Señor Jesús, ahí querían estar con Él, a veces nada más para hacer bola ahí, otros porque sí, anhelaban estar. ¿Usted anhela estar con Jesús, hermano? Amén, aleluya. ¿O nada más es de aquellos que empujan ahí a ver qué pasa, a ver qué milagro ahora va a hacer el Señor? A ver ahora, ¿por qué vamos a llorar? Que había mucha gente que se iba, hermanos. ¿Se acuerda cuando fue allá con la hija de Jairo? Ya estaban ahí los llorones, porque les pagaban. Y yo sé que aquí unos nombres fueron ricos ya en ese trabajo. Pero el Señor llegaba, hermanos, y decía, los quitaba, porque el Señor es vida, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. El caso es, hermanos, que la Escritura no narra que estuviera un discípulo ahí. Yo creo que Nicodemo se las ingenió, les dijo, váyanse a dar una vuelta a ver qué les hizo, pero el caso es que él quería platicar con el Señor Jesús. Y Jesús lo recibe, hermanos, porque el Señor Jesús no rechaza a nadie. El Señor Jesús a todos recibe, hermanos, y Él tiene tiempo para cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos ir a Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Qué motivó, hermanos, a Nicodemo a ir a Jesús? ¿Qué acaso él no era un hombre importante? ¿Qué acaso él no tenía una posición interesante? A lo mejor lo admiraban. Lo que motivó, hermanos, a Nicodemo pudieron ser varias cosas, varias situaciones. Pero vino a Jesús, hermanos, porque él sabía que ni con el conocimiento, ni con lo que él era, lo que él representaba, hermanos, llenaba el vacío de su corazón. Porque déjame decirte, hermano, amigo, nada puede llenar el corazón mientras no tengamos a Cristo Jesús. Así pudiéramos tener, hermanos, riquezas, posición. Así, hermanos, placeres del mundo. Todo eso es momentáneo, hermanos. Y yo creo que Nicodemo dijo, yo tengo que ir con este hombre. Porque lo que yo sé no llena mi corazón. Y fíjese, hermano, aquí lo importante de esto. Que el Señor, hermanos, sabía la necesidad de Nicodemo. El Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros, hermano. Dios, aleluya. Nada le es oculto al Señor Jesús. Y eso, hermanos, es una bendición. Porque nosotros, hermanos, le decimos, Señor, tú conoces. Amén, amén. Tú sabes mi vida. Tú sabes mi necesidad. Pero tenemos que dar, hermanos, ese paso que se necesita y que lo dio este hombre de ir a Jesús. Amén, aleluya. Ahí, hermanos, se le acabaron las dudas a Nicodemo. Ahí se le acabó, hermanos, toda esa comezón de oír que tenía. Y no solo eso, sino que el Señor, hermanos, conociendo la necesidad que había en su corazón, el Señor, en una manera tan paciente, hermanos, le fue explicando. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como decimos, hermanos, el Señor se fue duro,
y a la cabeza. Fíjense. Siéntate, Nicodemo, vamos a platicar cómo te ha ido, qué dice la familia. El Señor dijo, este necesita de mí. Este trae una necesidad tan grande y ha venido a mí. A la hora que fuera vino, pero vino. Y yo quiero explicarle lo que es lo que él necesita. Amén. Nicodemo, hermanos, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Con estas palabras, hermano, aquí vemos cómo Nicodemo, por más conocimiento que tenía, estaba fuera, estaba perdido. Y que no solamente, yo no lo dudo, hermanos, que Nicodemo era un hombre bueno, un hombre a lo mejor que que ayudaba a la gente. Y que cuántas veces, hermanos, hemos escuchado personas que les hablamos del Señor. No, yo sé que Dios me puede ayudar y pues yo hago cosas buenas, yo ayudo a las personas. Y creen que con eso ya es suficiente. Nicodemo se dio cuenta, hermanos, que la necesidad del corazón no se llenaba ni siquiera siendo una persona buena. Que hay gente buena, la hay. Que hay gente dadivosa, la hay. Que hay gente con buena moral, la hay. Pero el Señor Jesús le explicó que no era necesario solamente eso, sino que dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero hay algo más, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí, hermanos, el Señor Jesús le estaba explicando que era necesario nacer a través del Espíritu. Amén, aleluya. Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, sabía por qué Nicodemo estaba ahí. Nicodemo no quería saber más. Yo creo que tenía conocimiento. Por eso cuando el Señor le explica esto, hermanos, lo del Espíritu, porque le dice, bueno, mira, para ver si me entiendes un poquito. El viento sopla, ¿de qué? De donde quiere. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque Dios es Espíritu, hermanos. Amén, aleluya. No lo vemos, pero sí lo sentimos. Amén, amén. No lo vemos, pero le pedimos a Él y el Señor llena el corazón, hermanos. Gloria a Dios. Y Nicodemo sigue en ese encuentro con el Señor Jesús, porque entre más le decía el Señor Jesús, Nicodemo se interesaba más en este asunto. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Y ahí, hermano, ya el Señor ahora sí que ya lo acorraló. ¿Cómo? Eres tu maestro. Tú enseñas, como en otras palabras, entonces ¿qué estás enseñando? ¿Eres tu maestro y no sabes esto? El Señor conoce, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Amén, aleluya. El Señor sabe, hermanos, la necesidad que hay en el corazón.
Y muchas veces el Señor, hermano, nos deja caminar, nos deja buscar aquí y allá, para que nosotros, hermanos, tarde que temprano nos topemos y nos demos cuenta, hermanos, que el único camino es ir al Señor Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Fue lo que hizo Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y nuevamente el Señor, con esas palabras de certeza: de cierto te digo. O sea que es tan cierta la palabra de Dios, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Te puedo seguir explicando, le dice el Señor Jesús. Pero lo que necesitas tú, yo te lo puedo dar. Estás en el lugar donde deberías de estar. Qué importante, hermanos, es que nosotros, en medio de nuestra situación por la que estemos viviendo, vayamos a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Qué importante, hermanos, es que tú, amigo, que tal vez has oído del Señor Jesús y dices: ahorita no, después voy con el Señor Jesús. ¿Cuántas personas, hermano, cuando usted evangeliza, le dice: ahorita no me siento bien para ir? Pues es el tiempo perfecto para ir al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque nuestra decisión, hermanos, que nosotros tomamos aquí en la tierra, es lo que marca nuestro destino, hermanos. Y cuánta gente, hermanos, pospone el encuentro con el Señor: después voy. A lo mejor Nicodemo dijo: el día de mañana voy a ir, y se llegó el día y decía: no, es que, ¿qué van a decir las personas? ¿Cuántas veces, amigo, te han hablado del Señor Jesús, te han invitado a la iglesia? Y dices: voy a ir, pero a la mera hora algo se atraviesa. ¿Qué van a decir mis familiares? Que he dejado la religión tradicional. El reino de los cielos, hermanos, se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Yo creo que Nicodemo a lo mejor estuvo un día, mejor voy mañana, no, el otro día no hay mucha gente. Pero había una necesidad en su corazón que decía: yo tengo que ver al Señor Jesús. Yo tengo que ver a ese hombre, porque no es un hombre cualquiera. Y se llegó el día que fue y tocó a la puerta y el Señor le abrió. Y yo creo que Nicodemo, a lo mejor antes de entrar, dijo: ¿y si mejor no? Yo creo que se escondía y volteaba para todos lados, que no me vayan a mirar. Y cuando entró, hermanos, es como cuando usted va a Jesús. Yo no sé si usted ha tenido días tan difíciles, que lo único que anhela es estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, hermanos, se quita toda aflicción. En la presencia de Dios se quita todo dolor. Yo quiero, hermano, y hablo a la iglesia. ¿Cuántas veces, y lo hemos dicho en otras ocasiones, podemos estar junto al camino, pero no en el camino? Hubo un hombre llamado Bartimeo que estaba
junto al camino. Y vio que venía el Señor Jesús y empezó a dar voces, a gritar. Y lo callaban y le decían: cállate, no seas molesto. Pero dice la Escritura que el Señor escuchó su voz y se detuvo, hizo misericordia con él, hermanos, y le devolvió la vista. Amén, gloria a Dios. Y la Escritura dice que Bartimeo no fue y corrió a sus familiares y dijo: miren, ahora veo, ahora puedo contemplar la naturaleza. Lo único que hizo fue y siguió al Maestro en el camino. Podemos estar tiempo en la iglesia, hermanos, jóvenes, pero si no hemos nacido de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. Una vez que el Señor, hermanos, le explica a Nicodemo qué era el nuevo nacimiento, termina por decirle qué necesitaba para obtener ese nuevo nacimiento. Y se fue a la Escritura. Se fue a la ley. ¿Qué acaso no sabía Nicodemo la historia? ¿Qué acaso no sabía los libros? Y el Señor, hermanos, termina. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La historia nos lleva hasta el libro de Éxodo, cuando empezó aquella mortandad, donde la gente empezaba a morir. ¿Por qué moría, hermanos? ¿Se le olvidó? Porque habían murmurado. Y no solamente eso, hermanos, sino que había mucha que picaba, serpiente. Y empezó una mortandad. Y fíjese, hermano, que Dios, ¿cómo actuó? El Señor, Dios, perdón, tenía poder para sanarlo, ¿sí o no? Y no lo sanó. ¿Qué le dijo a Moisés? Levanta una serpiente ahí, una estatua, y todo aquel que mire va a ser sano y se va a terminar la mortandad. Pero puso una condición. ¿Cuál era? Mira. Siempre el Señor, hermanos, pone una condición. Por eso, hermanos, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que en Él crea. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermanos, puso una condición: creer. Cristo Jesús, hermanos, fue el regalo de Dios para el hombre. Hoy en día, hermanos, el hombre es mordido por el pecado y su vida se va acabando. Y no solamente su vida, sino la de los suyos. El hombre, hermanos, está siendo acabado, y no solamente aquí físicamente, sino que cuántos hermanos que mueren sin el Señor Jesús tienen, hermanos, como destino la muerte eterna. Pero dice la Escritura, hermanos, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y déjame decirte que fue levantado hace más de 2000 años. Aquel hombre, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hoy tú puedes, amigo, decidir tu destino, levantando tu mirada a Cristo Jesús, porque te has dado cuenta que no es el placer, porque te has dado cuenta que no es la posición. Hoy en día, hermano, la humanidad hace de Dios cualquier cosa. Hoy en día la humanidad hace de Dios, hermanos, el dinero, hace de Dios el trabajo, hace de Dios cualquier cosa, hermanos. Pero hoy el Señor Jesús, así como recibió a Nicodemo, hoy quiere recibirte a ti. Así el Señor Jesús, como tuvo tiempo para atender a este varón llamado Nicodemo, tiene tiempo para atenderte a ti si hoy quieres venir a Jesús. Amén, aleluya. No lo dejes para mañana. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hoy toma la decisión más importante de tu vida. Una decisión que va a marcar donde has de pasar después de la muerte. Hoy yo te invito, amigo, yo te invito, joven, hermano, que te congregas, a que nazcas de nuevo. Hoy la invitación es para cada uno de aquellos que se han dado cuenta que sin Dios nada somos, que podemos tener, que lo del mundo solamente es pasajero. Dice la Escritura, hermanos, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice la Escritura, hermanos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy yo te invito, tú que estás escuchando, que abras la puerta de tu corazón. Yo te invito a que nazcas de nuevo. Hoy yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesús. Platica con el Señor Jesús. Dile tus inquietudes. Dile lo que sientes en tu corazón. Dile que no tienes paz. Dile que tienes temor. Lo que tú sientas en tu corazón fue lo que le dijo Nicodemo a través de esas preguntas que le hizo. El Señor Jesús supo cuál era la necesidad de él, y el Señor hoy sabe cuál es tu necesidad. Hoy Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón, amigo, porque Dios te ama. Porque Dios nos dio un regalo mandando a su Hijo unigénito para salvación de la humanidad. Bendito Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, precioso Dios, porque un día nosotros llegamos. Tal vez fue una noche donde estábamos desesperados. Tal vez fue en un lugar donde solamente caímos de rodillas y te entregamos nuestra vida a ti. Tal vez llegamos a ti, oh Dios, en una condición que no era vista, que no era bien visto, pero tú nos recibiste. Yo no sé cuándo tú llegaste, hermano, al Señor Jesús.
y le dijiste: entra en mi corazón. Pero hoy dale gracias al que tuvo misericordia de ti y de mí. Pero aún el Señor Jesús está esperando que le visites. Aún el Señor está esperando, amigo, que corras a Él, que levantes tu mirada de fe y le digas: Señor, aquí estoy. Ya no puedo seguir más con esta incertidumbre, con este dolor. Y el Señor te va a escuchar. Y el Señor va a tener misericordia como la tuvo de cada uno de nosotros. El Señor va a extender sus manos, esas manos que fueron traspasadas y que brotó sangre, con la cual fuimos lavados. Esa sangre que sació nuestro corazón. Esa sangre que sació la sed en el corazón y que aún sigue trayendo salvación a todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Platica con el Señor Jesús, Él te va a escuchar. Habla con el Señor Jesús. No hay nadie que te conozca tanto como Él. Ya no camines solo por la vida. Hoy ven a Jesús. No solamente reconozcas que lo necesitas, sino ve. Él te está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Hoy levantamos, Señor, nuestra mirada. Hoy levantamos, Señor, nuestra mirada. Porque dice el coro: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No necesitas hacer ninguna otra cosa. No necesitas doblar tus rodillas delante de ninguna imagen, de ningún hombre. Solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Bendito seas, precioso Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor Jesús. Gracias te damos, precioso Dios.